Creo que deja ya alguien. Bueno. Vamos a reiniciar la jornada. Vamos con un poco de retraso, pero bueno, sabíamos que esto podía pasar y lo teníamos más o menos dentro de lo programado. Tenemos con nosotros a Beatriz Bragoni, a la que le tenemos que agradecer el esfuerzo que supone estar hace apenas 24 horas en su ciudad de Mendoza y hoy compartir con nosotros esta jornada. Vaya por delante ese agradecimiento a Beatriz por el esfuerzo de estar hoy aquí con plena lucidez, además, que es el mérito. Beatriz es vicepresidenta segunda de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, es directora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Centro Científico y Tecnológico CONICET de Mendoza y del que es investigadora principal. Es también profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y además ha realizado estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido profesora invitada en diversas universidades iberoamericanas y, sobre todo, hay que decir que ella es una de las grandes especialistas de la historia de las independencias iberoamericanas. Tiene multitud de libros y artículos publicados, destacaría, entre otros, Los hijos de la Revolución, Familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX, por la que recibió el premio de la Academia Nacional de Historia, José Miguel Carreras, un revolucionario chileno en el Río de la Plata, y una biografía de referencia que cualquier persona que quiera estudiar la figura de San Martín tiene que acudir a la biografía escrita por Beatriz, San Martín, una biografía política del Libertador. Sin más, para no robarle más tiempo y para no demorarnos, gracias por estar aquí. Es un placer presentarte y todo tuyo. Muchísimas gracias, Chema, por tu generosa presentación y, por supuesto, agradezco a Hernando de Orellana Pizarro, por supuesto, y a los colaboradores de la Fundación Obra Pía o de los Pizarros y las instituciones que han hecho posible esta, diríamos, movilidad transatlántica que estoy llevando a cabo. Sinceramente agradecido también a los colegas que me han anticipado en la exposición, como también a los que me van a suceder. Quiero transmitir muy particularmente el saludo de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina que estoy representando y de su presidente, el doctor Natalio Botana, que lamentó, por supuesto, no poder sumarse y que me delegó la feliz tarea de compartir esta jornada de reflexión, de diálogo entre América y España, que estoy disfrutando. Así que muchísimas gracias. Comenzaré entonces mi disertación que he preparado en función de detectar las continuidades y las rupturas en estos vínculos en el virreinato rioplatense. Es un lugar común colocar la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, como bien recordamos, en las coordenadas del paquete de reformas implementadas por la monarquía española en respuesta al asedio de imperios rivales. Con la jerarquización de un área marginal que había servido de límite a la expansión lusitana y había adquirido unidad de significado mediante representaciones de los territorios y poblaciones producidas por exploradores, colonizadores, conquistadores y nativos, la corona introducía un giro en las relaciones entabladas con las élites locales sin alterar el sustrato de obediencia vigente desde los tiempos de la conquista.
Ese consenso activo resultó eficaz no solo para domesticar tensiones a raíz del cambio operado en el reordenamiento territorial con la creación de los nuevos virreinatos y las gobernaciones e intendencias, el cambio en el régimen mercantil que favoreció a Buenos Aires y que, digamos, perjudicó en algún momento, ¿no es cierto?, como recién escuchamos, Lima, y la selección y el reemplazo de funcionarios que vertebraban el esqueleto burocrático de la monarquía. También fue efectivo para someter rebeliones sociorraciales y étnicas que afectaron los canales de obediencia sin alterar los mecanismos prácticos de la aceitada maquinaria de propaganda y símbolos que aseguraban la pretendida intimidad entre el rey ausente y los súbditos americanos. La poética del poder real se puso de relieve en los funerales de Carlos III, realizados en la geografía rioplatense y sudamericana, la de los centros y de las periferias, una vez conocida la real cédula que anunciaba el infausto suceso y ordenaba realizar las exequias y sufragios del augusto monarca y proclamar al sucesor como piedra de toque de la continuidad de sentimientos de fidelidad, amor y lealtad de los vasallos, según las prescripciones de la Real Pragmática y la religión. La cronología y la magnitud de las exequias distaron de ser homogéneas en virtud de lo que bien sabemos, la extensión del territorio, los circuitos de comunicación y los recursos puestos en juego en cada demostración pública de la unidad de sentimientos entre el venerado difunto y sus vasallos. Cada capital y el reguero de ciudades y villas dispersas en la inmensa geografía sudamericana se convirtieron en teatros del duelo colectivo en los que autoridades civiles y eclesiásticas, corporaciones, universidades y colegios, familias beneméritas y el bajo pueblo animaron la simultaneidad de la maquinaria material y simbólica dispuesta a honrar la memoria de su majestad difunta. A ver si me sale esto. Los tumultos erigidos en las catedrales de Santiago de Chile y de Lima, especialmente ambientadas con lienzos negros, columnas neoclásicas y miles de velas, se convirtieron en testimonio firme de las variadas arquitecturas efímeras construidas para exaltar las virtudes cardinales del príncipe en los remotos confines del imperio. Solo el magnífico túmulo que lució en el presbiterio de la Catedral de la Ciudad de los Reyes de Lima, ¿no es cierto?, introdujo en uno de sus cuerpos las estatuas de Europa, Asia, América y África, representando la proyección del monarca en los 4 continentes en los que el padre de la patria, como era denominado, había promovido a lo largo de su reinado bondad y prosperidad. Idénticas representaciones impregnaron las oraciones fúnebres y sermones pronunciados por obispos, prelados de órdenes religiosas o curas de parroquias, quienes se esmeraron y hasta rivalizaron en honrar al piadoso monarca como muestra de devoción, gratitud por los favores recibidos y amor al real servicio de la sagrada religión. Los rituales fúnebres celebrados en el virreinato rioplatense replicaron el protocolo oficial toda vez que el marqués de Loreto anunció la novedad con carácter reservado a los intendentes de cada jurisdicción con el fin de mantener intacta la cadena de transmisión o puntos de enlace que conectaba la autoridad regia con los cabildos de los cuales dependía la difusión del infausto suceso y la organización del ceremonial. En Buenos Aires, el virrey Loreto ordenó cumplir con el luto riguroso que fue ambientado con el lúgubre tañido de campanas y cañones del fuerte y se dispuso la construcción del túmulo y arcos alegóricos que debían lucir en la iglesia matriz, donde encabezó las ceremonias que se iniciaron a las 3 de la tarde del 29 de julio de 1790 y continuaron al otro día, cuando el fray Manuel Sánchez, el padre y maestre de la Merced, leyó la oración fúnebre ante las principales corporaciones urbanas con la sola ausencia del cabildo eclesiástico, que lo hizo por separado porque no fue invitado, y que fue seguido por gente del común, ubicados en las galerías, el pórtico de la iglesia y la calle. Entretanto,
El gobernador de Córdoba del Tucumán, el marqués de Sobremonte, después de recibir el pésame de todas las corporaciones urbanas, el 28 de abril había liderado la ceremonia en la catedral, donde se colocó el túmulo de planta circular flanqueado con 4 obeliscos que cobijaba la urna y el almohadón de terciopelo galoneado, donde se apoyaba la corona y el cetro real. A sus lados se colocaron 4 lápidas. La del frente exhibía el escudo y armas reales, mientras que las otras lucían lemas y sonetos alusivos a las virtudes del monarca, que fue representado con el retrato compuesto por un artista de la catedral, el pardo Manuel Javier Garay. En ese teatro solemne fue el deán Gregorio Funes, el canónigo de la catedral, teólogo de la Universidad de Córdoba y bachiller utrocue de Alcalá de Henares, el encargado de pronunciar la oración fúnebre en la que trazó un paralelismo con la vida del rey de Judá y destacó las virtudes de un héroe que desempeñó con esplendor todas las obligaciones políticas del trono y de la religión porque había conocido a Dios y estaba guiado por la virtud. En contraste con la monumentalidad de las exequias cordobesas, las oficiadas por los capitulares en las ciudades intermedias fueron mucho más discretas. En la ciudad de Santa Fe, que servía de nudo de comunicación fluvial con Asunción del Paraguay, el programa fúnebre dispuso notificar al cura vicario y a los prelados de los conventos para que redoblaran las campanas, erigir el túmulo en la matriz, encargar el sermón al cura vicario y asegurar que las demostraciones acostumbradas fueran replicadas en otros parajes alejados por los alcaldes de la Hermandad de Paraná, Coronda y Los Arroyos. Disposiciones y expresiones colectivas semejantes distinguieron los rituales fúnebres realizados en las aldeas cuyanas, recostadas en las faldas de los Andes, que servían a la intermediación entre el puerto del Atlántico y el Reino de Chile. Lo hicieron después de recibir el pliego del gobernador intendente, el ya citado Sobremonte, instruyendo a cada cura vicario erigir el túmulo, que debía ser iluminado con la cera correspondiente y música de ocasión, satisfacer el costo del sermón e invitar a los prelados de los conventos y a los comandantes de milicias a honrar la memoria del difunto monarca. Concluidas las exequias, y tal como estaba previsto, se abandonó el luto por una semana para abrir paso a la proclamación del nuevo rey, que incluyó, como de costumbre, el desfile callejero del pendón real, seguido por una comitiva integrada por autoridades civiles, eclesiásticas y militares, universidades y colegios, capitulares, vecinos principales y la muchedumbre de a pie o a caballo. La exhibición del estandarte real en los tablados ataviados con telas color damasco carmesí por parte del alférez real o algún sustituto y su inclinación ante el retrato del monarca fue seguido por la expresión a viva voz: Castilla y las Indias, por nuestro rey católico Carlos IV, viva, viva, viva. Al día siguiente, y siguiendo el protocolo habitual, se celebró el Te Deum, que fue seguido por días de fiestas populares, representaciones teatrales, corridas de toros y fuegos de artificio. La proclamación realizada en la ciudad de Salta fue majestuosa e incluyó, según el informe elevado a Madrid por el gobernador intendente Andrés Mestre, una representación en la comedia que aludía al triunfo español sobre los ingleses en un improvisado fuerte de las Islas Baleares. La escena compuesta en Salta en 1790 anticipó los términos y significados de los rituales y festejos públicos realizados en Buenos Aires en 1806 y 1807 como resultado del éxito de los porteños sobre los impíos ingleses, que, como ha sido subrayado por la historiografía, obtuvo su correlato en Quito, Oruro, Charcas y otras ciudades del virreinato como testimonio del fiel desempeño de los súbditos de ese rincón del orbe hispano a la monarquía, su rey y la religión. Los elogios estuvieron lejos de quedar encapsulados en las autoridades que habían contribuido con donativos, hombres y armas a la defensa de la capital virreinal, sino que alcanzó a comerciantes del interior virreinal que acusaron el impacto negativo del avance de la nación inglesa en el mercado de manufacturas locales. La hazaña de Liniers y del pueblo de Buenos Aires cruzó también el océano
y dio motivo a que el mismo Napoleón I no solo saludara a Carlos IV, sino que lo invitara al mismísimo Santiago de Liniers, convertido en virrey interino, a aceptar la eventual protección napoleónica. Sin embargo, esa unidad en el plano simbólico y cultural no se reprodujo en la organización de las milicias urbanas ante la inminencia de una nueva invasión. Para entonces, la diferenciación entre españoles europeos y americanos se puso en evidencia cuando las autoridades trazaron una línea demarcatoria entre los batallones de peninsulares y los que reunían a los oriundos de Buenos Aires y de otras provincias del virreinato. Y aunque las autoridades se esmeraron en glorificar el heroísmo de los habitantes de Buenos Aires, las rivalidades entre unos y otros en el memorable triunfo argentino obligó al jefe del regimiento de patricios, el potosino Cornelio Saavedra, a difundir una proclama en la que expresaba lo siguiente, cito: «Fundadas nuestras operaciones, valerosos patricios, y en la notoriedad del ejército todo, me atrevo a felicitar a todos los americanos, pues a las pruebas que siempre han dado de valor y lealtad, se ha añadido este último, que realzando el mérito de los que nacimos en Indias, convence a todos de que sus espíritus no tienen hermandad con el abatimiento, que no son inferiores a los españoles europeos y que en valor y lealtad a nadie ceden». No obstante, y aunque ese suelo patriótico había reafirmado la voluntad de la heroica Buenos Aires a favor del rey, como lo representa aquí la ilustración, ¿no es cierto?, del estandarte de la ciudad de Buenos Aires y las insignias dadas por el triunfo, la unidad relativa que había distinguido la movilización miliciana no habría de sobrevivir al tembladeral abierto con la crisis metropolitana de 1808. Para entonces, el clima virreinal acusaba mayores tensiones ante el arribo de la corte portuguesa al Brasil, que reanimó antiguas amenazas frente a un eventual avance lusitano en la jurisdicción, y aunque el comisionado portugués fue rechazado por el cabildo porteño, las autoridades resolvieron acelerar la jura a Fernando VII de cara a las iniciativas de quienes alimentaban las expectativas de Carlota Joaquina de erigirse en regente, que no incluía a ningún europeo entre sus simpatizantes. La opción por el rey cautivo también obedecía al arribo a Buenos Aires del enviado de Napoleón, el marqués de Saciné, quien no solo tenía la misión de ofrecer la versión imperial del traslado de la corona a la nueva dinastía, sino que también era el portador de la confirmación de Liniers en su cargo. Y aunque el virrey ordenó su expulsión y adelantó la jura a Fernando VII, la desconfianza sobre la lealtad de Liniers a la monarquía fue explotada por los capitulares ante la dudosa proclama que había dado a conocer, en la cual se revelaba requisitos de bonapartismo, y la sospecha que pesaba sobre sus espaldas desde 1795 por haber estado enredado en una conspiración pergeñada por franceses, instando a los esclavos a la rebelión. El 21 de agosto de 1808 fue el día elegido para llevar a cabo la ceremonia, en la cual la exaltación al rey se adueñó del espacio público, ornamentado con guirnaldas, arcos y frases alegóricas que ensalzaban el amoroso vínculo entre el soberano y sus súbditos. El edificio del consulado fue especialmente decorado para la ocasión y en la plaza se erigió el clásico tablado adornado con telas color damasco carmesí que exhibía el retrato del rey. Al día siguiente, y después de celebrado el Te Deum en el Templo de Santo Domingo, el cortejo oficial llegó a la plaza para llevar a cabo la jura, que terminó con aclamaciones, vítores y reparto de monedas, que fueron seguidas con fiestas callejeras y banquetes ofrecidos por los comerciantes monopolistas de la ciudad. Pero si la fiesta había reafirmado la fidelidad al rey y al orden instituido, el clima festivo acusó recibo de fricciones entre los cuerpos de vizcaínos que custodiaban uno de los ángulos del tablado donde se exhibía el retrato del rey y el cuerpo de patricios, reeditando la rivalidad que latía desde el año anterior, cuando la entrega de distinciones, como la que vemos ahí, a los peninsulares, había despertado la réplica de los patricios. Aún así, el episodio no enturbió la contundente evidencia de lealtad a Fernando VII y a las instituciones que en su nombre se erigían en depositarias de la soberanía.
Por ello, el enviado de la Junta Central al Río de la Plata, el conocido Manuel de Goyeneche, manifestó en carta al presidente de la Audiencia de Charcas, cito: «He logrado la gloria de admirar la lealtad sin límites de estos fieles habitantes que acaban de cumplir en aquella plaza con el deber de jurar a nuestro legítimo soberano». Cierro cita. A su juicio, las demostraciones y donativos realizados mostraban que del virrey al esclavo existía un sentimiento unánime en la nación que reconocía como soberano legítimo a Fernando VII. Pero la jura del rey no diluyó tensiones, ni en la capital ni en la jurisdicción virreinal, sino que afloraron en Montevideo, al otro lado del río, cuando el gobernador, en combinación con el cabildo y con ramificaciones en la plebe urbana, sustrajeron obediencia al virrey y formaron una junta, a semejanza de las peninsulares, que pretendió ser emulada sin éxito por el sector peninsular porteño en Buenos Aires, pero cuya fuerza militar fue desguazada en beneficio de las milicias criollas en medio de un humor popular hostil a los europeos peninsulares. A su vez, la formación de las juntas altoperuanas en La Paz, en la ciudad de La Paz y en Charcas, fieles a Fernando VII y refractarias a la legitimidad de las instituciones metropolitanas y de Buenos Aires, que fueron, vale recordar, reprimidas por el virrey Abascal, ¿no es cierto?, el férreo custodio de la monarquía en Lima, y consentidas por el virrey Cisneros, terminaría por quebrar el delicado equilibrio que pendía sobre las autoridades reales antes y después de la crisis dinástica. Esa sería la base del deslizamiento de sentidos y sensibilidades patrióticas que precipitarían la formación de una junta provisional gubernativa en Buenos Aires, erigida a nombre del rey cautivo, sujeta al derecho vigente, pero sin jura mediante, que se reservó para sí la interpretación exclusiva de todo apelativo patriótico. El manifiesto que se difundió después de haber fusilado a los custodios de la legitimidad del orden antiguo en un paraje cordobés, no solo fue fundamentado en el derecho de los pueblos a emular los pasos seguidos por las juntas metropolitanas ante la cefalía del reino y la ausencia del sistema de asociación unido después de disuelta la Junta Central. Ese fue el argumento. También puntualizó que la pérdida del padre habilitaba a separar magistrados y a castigar a los conspiradores que pretendían subyugar a los pueblos y a los que tenían reducidos a la opresión de 3 siglos y perpetuar el oprobio de nuestra esclavitud. Cierro cita. Al respecto, una canción patriótica que circuló una semana después puso en evidencia los términos de la confrontación de este modo: la América tiene el mismo derecho que tiene la España de elegir gobierno. Si aquella se pierde por algún evento, no hemos de seguir la suerte de aquellos. Cierro cita. Tales versos fueron simultáneos a las noticias auspiciosas sobre la formación de las juntas de gobierno en Santiago de Chile y en Caracas, y anticiparon el montaje de celebraciones públicas, la creación de símbolos y erección de monumentos dispuestos a exaltar la nueva legitimidad en las coordenadas de la progresiva diferenciación de sensibilidades e identidades patrióticas que exhibirían el pasaje de lealtad al rey a la patria. Así, mientras la Junta porteña suprimió el paseo del estandarte real por juzgarlo incompatible con las prerrogativas de la libertad y ordenó construir una pirámide en la Plaza Mayor para evocar el 25 de mayo de 1810, como se ilustra en el Power, un español, avecindado en Mendoza, quedó perplejo al ser ajusticiado por no portar la insignia que distinguía al nuevo gobierno en la capital, que sería aceptada y celebrada por un grupo de negros esclavizados con el fin de enrolarse en los ejércitos de la patria a cambio de obtener la libertad. Que los términos de dicha confrontación eran irremediables no quedaría refrendado solo en el atribulado periplo reguerrero que cercenó las chances de los revolucionarios rioplatenses en la geografía antes virreinal. En 1813, el nuevo gobierno, resultante de un golpe realizado por los más decididos para romper con la metrópoli, dispuso la creación de la ciudadanía de las Provincias Unidas de Sudamérica a los efectos de dotar a los peninsulares de un instrumento legal que les permitiera acreditar su compromiso con el sagrado sistema de la libertad, como era predicado por los curas de la Revolución.
El control e interpelación sobre esa porción social incluía también a los americanos desnaturalizados, no solamente a los peninsulares, que, como el catalán Blas Parera, llegado a Buenos Aires en 1797, el músico Blas Parera, sufrió la amenaza de ser fusilado por dilatar la composición de la música de la canción patriótica nacional que el poeta del día, Vicente López y Planes, había compuesto, haciendo patente el enfático tono independentista que ponía término a la ambigüedad con la que el gobierno venía maniobrando la crisis. Justamente la obligatoriedad de cantar la Marcha Nacional, que encabezaría de allí en más toda celebración en las plazas, cuarteles y otros espacios públicos, habría de integrar el repertorio de dispositivos emocionales de la liturgia patriótica o revolucionaria. Ese acelerado proceso de distinción simbólica no pasó desapercibido para el gobernador de la fidelísima Montevideo, Vigodet, como bien sabemos, quien interpretó tales innovaciones con las siguientes palabras, cito: su pabellón, su moneda y sus leyes habían sido hasta ahora las de la monarquía. Sus decretos los encabezaban en nombre de nuestro augusto monarca, sin haberse atrevido a proclamar su independencia, sino con expresiones vagas, mientras lograban repeler nuestra fuerza y ganarse la benevolencia de los demás pueblos. Mas su orgullo mismo ha anticipado la declaración de la independencia, señalándola como un nuevo pabellón y acuñando moneda del flamante estado de las provincias del Río de la Plata. Tercera estación. La reinvención simbólica rioplatense experimentaría un nuevo capítulo en Mendoza, la capital de la Intendencia de Cuyo, al momento de convertirse en sede de la Organización del Ejército de los Andes, que emprendería la estrategia de guerra arreglada al Pacífico, sujeta a los preceptos del derecho de gentes y de Grocio, como zócalo interpretativo del carácter humanitario en el que se inscribía el justo derecho al autogobierno, en respuesta a los agravios infligidos a los americanos antes y después de la restauración de Fernando VII en el trono español. El esquema o plan de guerra que Tomás Guido fundamentó en 1816 tenía, como bien sabemos, el objetivo de restaurar la libertad chilena y establecer lazos de cooperación o federación política y militar entre ambos estados independientes, con el propósito de cercenar el poder del virreinato peruano mediante incursiones marítimas y la insurrección de pueblos y villas en respuesta al crítico contexto enancado en la pérdida de las provincias altoperuanas que servían de auxilio al accionar militar del virrey Pezuela, con restricciones financieras de enorme impacto, conflictividades internas y el cambio del orden internacional como resultado del colapso del sistema napoleónico y la restauración legitimista europea que ponían en riesgo, como dijo Guido en esa memoria muy famosa, la sobrevivencia de la patria. En el bastión territorial o ínsula cuyana, como la llamó Bartolomé Mitre, el padre fundador no solamente de la academia en la que represento, sino de la historiografía argentina, y después de haber sido proclamada la independencia en cada rincón de la jurisdicción, que incluyó a los pueblos indios y mestizos de Guanacache y de Coro Corto, sería el jefe de la maquinaria guerrera calculadamente organizada para cruzar el macizo andino, quien encabezó los rituales públicos antes de ajustar hasta el último detalle en la marcha del ejército. Lo hizo el 5 de enero de 1817, en vísperas de la celebración de Epifanía del Señor. Para entonces, el ejército desfiló por las calles de la ciudad en medio de un clima inflamado de ardor patriótico, llegó a la plaza donde un grupo de soldados ingresó al templo de San Francisco, cargó sobre sus hombros la imagen de la Virgen del Carmen, la devoción mariana que había sido elegida por la Junta de Guerra, dando cuenta de la función disciplinadora y propagandística de la liturgia en la profesionalización del ejército y de la dimensión religiosa en el proceso de crisis y recomposición de la legitimidad regia por la revolucionaria. Ya en la calle, las autoridades, las corporaciones y la multitud se columnaron tras su paso para dirigirse a la iglesia matriz, donde el vicario castrense bendijo la bandera azul celeste, azul y blanca con la pica en el centro y orlada de laureles y el sol encabezándolo, que había sido bordada por las monjas del único monasterio de la ciudad, y el bastón de mando que fue saludado
con 21 cañonazos. Luego San Martín subió al tablado, engalonado igual de telas color damasco carmesí, que se había levantado en la plaza, exhibió la bandera y todos los cuerpos presentaron sus armas. Casi un mes después, el éxito de Chacabuco había de precipitar emociones y prácticas sociales de enorme impacto político y simbólico a uno y otro lado de la cordillera. Mientras en las ciudades cuyanas y en Buenos Aires los templos exhibieron los estandartes de la fuerza militar vencida como tributo al Ser Supremo y exaltaron las virtudes guerreras del ejército y de su jefe, en Santiago de Chile las tiendas y almacenes de españoles europeos fueron objeto de saqueos por la muchedumbre enardecida que destruyó los retratos de los capitanes generales del antiguo reino en la saga que unía a Pedro de Valdivia y Muñoz de Guzmán, y 3 imágenes religiosas del maestro de escuelas del rey porque había predicado en contra de los patriotas. Pero sería el programa festivo previsto para la jura y proclamación de la independencia chilena la que expondría la continuidad y reinvención del ritual revolucionario. El día elegido en Santiago fue el 12 de febrero de 1818, que evocaba el triunfo militar del año anterior, el de Chacabuco, y se inició con salvas de cañones, la formación de cuerpos armados, la reunión de alumnos del colegio y de la universidad en la Plaza Mayor, donde se había colocado una bandera de 3 franjas en la que ya se había reemplazado el color amarillo por el rojo como muestra de exclusión del líder chileno José Miguel Carrera en la fundación de la nueva patria. Entretanto, el Palacio Directorial fue el lugar de reunión de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, y allí el director del Estado, Bernardo O'Higgins, fue quien encabezó la procesión para hacer pie en el tablado, custodiado por las banderas de Chile y de las Provincias Unidas y adornado con el tablado adornado de vuelta con las telas color damasco que lucían el retrato de San Martín, que se ilustra aquí, compuesto por el mulato peruano José Gil de Castro, el artista que antes había retratado a los virreyes y reproducido las imágenes del rey en el virreinato peruano y que había estilizado la saga de representaciones del héroe de Chacabuco iniciadas el año anterior, cuando las autoridades, cabildos y poetas rioplatenses habían exaltado la gloria del restaurador de la libertad chilena y el extraordinario triunfo que haría célebre y eterno su nombre en los fastos de la Revolución de América. A continuación, el fiscal de la Cámara de Apelaciones leyó el acta de la independencia y los motivos que la justificaban para ser jurada por O'Higgins, San Martín y el resto de las corporaciones y el pueblo reunido en la plaza. Las ceremonias, como de costumbre, continuaron en la Plaza de la Merced, en la Catedral, y donde se realizó el Te Deum y la Misa de Acción de Gracias. Los días siguientes, las ceremonias se replicaron en las plazuelas del resto de Santiago de Chile y también en las provincias de La Serena, Coquimbo y los pueblos interiores, sin penetrar en las localidades del sur que seguían bajo el control. No es cierto que no tenían el control los patriotas sobre esa zona. En un opúsculo publicado en la prensa chilena, Bernardo de Monteagudo trazó una descripción de las formas, colores, melodías, danzas y pantomimas representadas por los artesanos y más de 500 hombres vestidos con los colores del pabellón chileno, los carros triunfales que conducían los símbolos de la fama, el árbol de la libertad y de la América y la exhibición conjunta de las banderas que representaban la eterna alianza, decía Monteagudo, y la convicción que Chile será libre porque el derecho une la fuerza y la fuerza de la moderación y uniformidad de sentimientos. Ya en Lima, y después del fracaso de las negociaciones con las que San Martín aspiró a arrancar al último virrey el reconocimiento de la independencia, y mantado ahora por el giro liberal en la metrópoli imperial, quien se autoproclamó protector de los pueblos libres del Perú, en base al control de las intendencias del norte y la costa peruana, la movilización de las castas y la proliferación de guerrillas indígenas que cobijaban la convicción de ver nacer la patria, San Martín tuteló la Junta General de Vecinos Honrados, que hizo explícita la declaración de estar comprometidos, dice el acta, a tratar con el Libertador bajo la piedra angular del edificio majestuoso de nuestra libertad, de la corona y la nación española, y de cualquier otra extranjera. Las celebraciones de la jura y proclamación de la independencia exhibirían
Manifestaciones compactas de la progresiva y selectiva sustitución de la simbología real por la nueva o remozada liturgia patriótica. En sintonía con los antiguos rituales que habían caracterizado la proclamación real y la Constitución gaditana recientemente jurada en el completo virreinato, el 27 de julio la Ciudad de los Reyes fue ambientada con telas, banderas, guirnaldas de colores, arcos con inscripciones alegóricas, música en las galerías del Cabildo y fuegos de artificio. Al día siguiente tuvo lugar el desfile, que fue encabezado por San Martín y el gobernador político-militar de Lima, quien portaba el pendón de la libertad, con el nuevo escudo de armas. Ambos eran acompañados por una comitiva que incluía la Universidad de San Marcos y sus colegios, los prelados de las órdenes religiosas, los jefes militares, algunos oidores, porciones de la nobleza y los miembros del excelentísimo ayuntamiento. Detrás marchaba la guardia de la caballería, los alabarderos de Lima y los húsares que escoltaban al Libertador, junto al pabellón número 8, que portaban las banderas de las Provincias Unidas y de Chile. Al llegar al tablado, especialmente ataviado, el marqués de Montemira cedió a San Martín el estandarte que agitó más de una vez para pronunciar a viva voz que el Perú era de ese momento libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. El espectáculo seguido por la muchedumbre, ruidos de cañones, repique de campanas y efusiones de alborozo, incluyó, como de costumbre, concesiones de indulto y el derrame de monedas desde el tablado y los balcones especialmente grabadas, con inscripciones alegóricas a la independencia y la protección del ejército y de su jefe. Como en Santiago, el ceremonial siguió en las plazuelas restantes de la ciudad, para concluir con un exquisito banquete en el Palacio Gubernamental y el sarao ofrecido por el ayuntamiento, que fue simultáneo a las fiestas populares que inundaron el espacio público. El domingo 29 de julio tuvo lugar el Te Deum y la misa de acción de gracias en la catedral, donde los obispos recibieron al protector que ocupó el sitial que antes ocupaban los virreyes, mientras el altar lucía la bandera peruana. Días después, el programa celebratorio prosiguió en el Cabildo y la Universidad, exhibiendo la continuidad del ceremonial que se reactualizó el 8 de agosto, cuando se llevó a cabo el juramento del Estatuto Provisional, que reeditó la simbología patriótica para fundamentar el artefacto institucional y administrativo ideado para gobernar los territorios tutelados por San Martín y el Ejército. La ceremonia tuvo lugar también en el tablado de la plaza erigido frente a la iglesia metropolitana, aunque en contraste con los anteriores, el solemne acto tuvo como actores protagónicos a los magistrados de la flamante Alta Cámara de Justicia, convertida en garante del orden público, la propiedad y la vida del ciudadano, y al fiscal del nuevo Estado, quien tomó el juramento al protector, los ministros, funcionarios, jefes militares, según la fórmula especialmente compuesta que agrupaba la tríade Dios, patria y honor, como numen tutelar del cumplimiento de la obligación de defender la independencia, hasta el establecimiento de una constitución permanente. Como bien sabemos, concluido el juramento, se instituyó la Orden del Sol, un criterio de mérito inspirado en el modelo napoleónico que reivindicaba el pasado incaico, que tenía como propósito crear una nueva aristocracia capaz de amalgamar las viejas jerarquías sociales con las nuevas jefaturas políticas y militares a los efectos de sedimentar el edificio político del protectorado y fungir una identidad política común que abriera paso a la monarquía constitucional. No obstante, sería el general Juan Gregorio Las Heras, un jefe rioplatense del Estado Mayor, que integraba el Estado Mayor, quien advirtió en ese momento a San Martín y a su ministro Monteagudo las implicancias y límites concretos que la nueva ingeniería política institucional introducía en las filas del ejército, haciendo hincapié en la dificultad de conciliar el interés del nuevo Estado peruano con la pluralidad de jefes, tropas, gobiernos convergentes en la fuerza militar bajo su mando. Con ello, Las Heras no hacía otra cosa que poner en agenda la tensión entre la patria imaginada por los libertadores y los límites concretos de la ilusión o proyecto de restablecer la unidad de la antigua América española a raíz de la multiplicidad de patrias disparadas por las guerras revolucionarias. En sus palabras,
como jefe de las tropas auxiliares, decía Las Heras en ese momento, en el momento que está jurando el estatuto, como jefe de las tropas auxiliares del Río de la Plata, Chile y Colombia, prometo reconocer al gobierno independiente del Perú y obedecer sus órdenes en cuanto propendiesen a la conservación de este en semejante estado de independencia y salvar los derechos de la autoridad de que aquellas tropas dependían. Cierro cita. Más enfático resultó el argumento utilizado por un teniente coronel del antiguo ejército de los Andes, que se llamaba José María Aguirre, que en un memorial que escribió en 1822 justificó su retiro del Perú por negarse a abandonar el lazo con el pabellón argentino para integrar la pléyade de oficiales del nuevo Estado peruano. Los ejemplos pueden proliferar en varios sentidos, aunque hay un dato que resulta muy sugestivo, en cuanto constituyen registros inventariables de la naturaleza de los vínculos construidos en el curso de las guerras de independencia y no a posteriores, que ponen de relieve la vigencia de lealtades vinculadas a soberanías, estados, patrias, por otras posibles, una lealtad política, si se quiere, preferencial, que hacía difícil transferirlas de manera mecánica o coactiva de un estado o patria a otra. Finalmente, pero el montaje simbólico del poder independiente y los homenajes públicos a la virtud patriótica no esquivaría el interés sanmartiniano por rescatar el pendón real de la Ciudad de los Reyes en los días siguientes a su ingreso a Lima y la jura del Estatuto Provisional del Protectorado que encabezaba. Ese estandarte, que había sido objeto de devoción ritual, por representar la fidelidad entre el rey y la ciudad desde 1541, y que era exhibido todos los años en el desfile de renovación de los cargos concejiles como expresión de la autonomía local en el principal bastión sudamericano de la monarquía española, fue localizado, según San Martín, en una hacienda de pisco o de chicha, y trasladado de inmediato a sus manos, quien se encargó de verificar la autenticidad por el Ayuntamiento limeño y lo depositó en la recién creada Biblioteca Nacional del Perú, junto a los cajones de libros que había reunido en su periplo transatlántico y continental, en esa movilidad, ¿no? Como recién nos decía, nos recomendaba Carmen. Con ese gesto, San Martín ponía de relieve aspectos cruciales de la cosmovisión política y de la historia en la que inscribía la causa de América en el concierto internacional. En particular, el carácter moderado de la revolución que promovía en base a la convulsa genealogía francesa y de la misma española, y a los frustrados desempeños republicanos del pasado reciente. La convicción de que la clase de guerra, esa es la expresión que lo utilizaba, practicada, terminaría de convencer a los peruanos refractarios de la independencia que sostenían las fuerzas del rey, y lo que no es menor, el peso de Lima en el imaginario independentista americano. Una imagen de Lima que había cunado entre su partida de Cádiz, su fugaz estadía en Londres y su desembarco en Buenos Aires, a la que llegó con un equipaje que incluía un nutrido corpus de textos entre los que se encontraba una colección completa del Mercurio peruano, un ejemplar del magnífico libro ilustrado Voyage del Perú de Sobreviela, editado en París en 1809, y un conjunto de relatos de viaje, un género que tenía muchísimos ejemplares en esa biblioteca, o en la librería, como se llama, entre los que se encontraba la edición francesa de la famosa obra de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Viaje histórico de la América Meridional, hecho por orden del rey de España. Y sería la reliquia del poder español, ese estandarte, que es el que está expuesto, la que ocuparía un lugar de privilegio en 1822, cuando San Martín abdicó al mando político y militar del protectorado peruano después de haberse entrevistado con Bolívar en Guayaquil. Para ese entonces, el general decidió depositarlo en su equipaje, junto a otros pequeños objetos que atestiguaban su protagonismo en las guerras de independencia, ante la certeza del reguero de opiniones que en Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires hicieron público el desconcierto ante su salida anticipada del Perú. Una reliquia, la del pendón, que él llamó estandarte de Pizarro, que como bien sabemos preservó hasta su muerte,
no sin antes disponer en su testamento que fuera restituido a la República Peruana como muestra tangible de la pulverización del sistema colonial en América del Sur. En contraste, y ya para finalizar, el estandarte que el bravo español, como decía en su testamento, don Francisco Pizarro, tremoló en la conquista del Perú y que creyó haber rescatado en una hacienda próxima al lugar donde habían arbolado el pabellón y el escudo peruano y que fue hallado en una hacienda de Cusco, fue remitido por Sucre a Bolívar como trofeo del triunfo patriótico sobre las armas del rey de Ayacucho, pero que sigue luciendo, como bien sabemos, en las vitrinas del Museo de Colombia y de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Yo creo que para no retrasar más la jornada y terminar en una hora lo más cercana a la comida, podemos dejar las preguntas para la tarde. La tarde vamos a tener aquí una mesa redonda en donde van a estar todos los ponentes y podemos remitir a ese momento las preguntas que tengamos, si os parece. ¿Lo veis bien? Pues entonces, muchísimas gracias, Beatriz, y damos paso a Jorge Rodríguez para que termine con la ponencia última de la mañana. Gracias.